Esta presentación es sobre los modelos de formación por competencias, MFC, y el aprendizaje en el contexto de la educación superior universitaria. Quisiera comenzarla formulando algunas preguntas que Frida Díaz Barriga ha formulado acerca de las reformas por competencias. Lo que la autora mexicana se pregunta es si es que realmente la educación y el currículo basados en competencias han logrado la pretendida innovación, si es que los docentes realmente se han apropiado del enfoque a tal punto que lo han podido traducir en sus aulas, y finalmente, en términos ya de evaluación de impacto, si es que la formación de los profesionales alcanzó, a través de estos modelos de formación por competencias, los elevados estándares que los docentes se habían planteado. Esta presentación va a abarcar tres grandes temas. Vamos a analizar la palabra competencia en el currículo, siempre en el contexto de la educación superior universitaria, y vamos a ver cómo se trata de un concepto polisémico y sobre todo en evolución. Vamos luego a entender lo que es la gestión curricular y dentro de ella analizaremos el enfoque de carrera o enfoque de programa. Y finalmente, a partir de la pregunta ¿qué caracteriza al profesional competente?, veremos cómo se forma por competencias en la universidad o, lo que es lo mismo, cómo se aprende en los modelos de formación por competencias. Comenzando entonces con el análisis del concepto, creo que lo primero que tendríamos que entender es que la palabra competencia es una palabra polisémica, ¿no? Está asociada a las competencias deportivas, es un término que se usa en lingüística también para hablar que una persona tiene un cierto dominio de una lengua. Decimos que soy competente lingüísticamente en portugués, en francés. Y competencia se utiliza también en el mundo del trabajo cuando las áreas de gestión de talento humano describen un puesto, ¿no? Cuando se describe un puesto de trabajo, hoy en día las empresas lo hacen a través de perfiles por competencias, en donde lo que se hace es enunciar cuáles son las competencias que se espera que la persona que ocupe un determinado puesto pueda realizar. Y es desde ahí, ¿no? Desde el mundo del trabajo, desde donde este concepto ingresa a la educación terciaria. Y lo hace en primera instancia hacia los años 70 en los institutos tecnológicos, ¿no? En donde la palabra competencia es sinónimo de desarrollo de habilidades. En contextos de formación de periodos cortos, probablemente 2 años, año y medio, en donde lo que se buscaba en este corto periodo de tiempo era desarrollar las destrezas, skills, ¿no? Palabra en inglés, que el perfil de egreso de una determinada formación técnica requería. Entonces, aquí decir competente era igual a decir skillful, ¿no? Diestro en determinadas grandes habilidades. Hacia fines de la década de los 90, la palabra competencia como una unidad curricular expresada en un perfil de egreso entra a las universidades. Pero claro, la universidad es más bien el espacio de gestión del conocimiento. Entonces, hablar de desarrollo de habilidades en la universidad quedaba, por decirlo de alguna manera, corto. Y en este enfoque, digamos, genérico que tiene lugar en los años 90, se empieza a hablar de competencia ya no tanto como un hacer, sino como un saber hacer, ¿no? De pronto, concretamente, un saber hacer bien. Es decir, un elemento curricular que contenía conocimientos, habilidades y actitudes. Si bien hay una finalidad y un objetivo de integrar estos distintos saberes, lo que ocurrió en el modelo genérico es que en la práctica esta integración de saberes no se dio. Se compartimentalizaron los saberes y, digamos, el recuerdo más claro que podemos tener de esto, aquellos que hemos estado haciendo currículo hace muchos años, son estos Exceles enormes con los listados de contenidos, habilidades y actitudes, ¿no? Y está luego incapacidad de los docentes de poder integrarlos en el contexto de la enseñanza y aprendizaje del aula. Es más bien a inicios de 2000 y probablemente desde el lado más bien francófono, desde donde Tardif plantea esta idea de actuación en situación, ¿no? La competencia entendida como actuación en situación,
y es también desde una mirada socioconstructivista del aprendizaje. La idea de la competencia entendida como actuación en situación en verdad es muy constructivista, es esta idea de gestionar la incertidumbre, es esta idea de frente a un reto, a un problema, a un conflicto, ¿no? Acomodar esquemas mentales y responder. Si de alguna manera nosotros analizamos los enfoques de aprendizaje que hay detrás de cada uno de estos enfoques, podríamos decir, grosso modo, que el enfoque funcionalista se ha trabajado más bien desde una psicología más conductista, que el enfoque genérico se ha desarrollado con una mirada más de procesos de información, de procesos cognitivos. Esta es la época de las taxonomías, ¿no? Muy presente la taxonomía de Bloom. El enfoque situado responde, como se dijo también, más desde a una perspectiva de constructivismo o socioconstructivista del aprendizaje. Entonces, estableciendo que estamos en una propuesta de corte socioconstructivista de la competencia y que se está definiendo como una actuación en situación, vamos a analizar la definición ahora sí de una manera un poco más amplia desde la propuesta de Tardif, ¿no? Que define la competencia como un saber actuar o a la persona competente como alguien que actúa movilizando y combinando recursos que son internos y externos en una determinada situación. Vamos a analizar cada uno de estos elementos que componen esta definición. Entonces, cuando decimos saber actuar, lo que acentuamos es el desempeño, ¿no? El desempeño que en la formación universitaria será académico y cercano al egreso y, por supuesto, en el mundo del trabajo será profesional. Un desempeño que es complejo, en donde se actualizan los recursos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que este actuar complejo la persona moviliza y combina recursos? Estamos acentuando el carácter flexible y adaptable a las situaciones. Y estamos también estableciendo que se trata de una enorme posibilidad de recursos. No es la idea del enfoque genérico que era como muy rígida en términos de conocimientos, habilidades y actitudes. Lo que la situación nos exige puede ser movilizar mucha actitud y conocimientos, y de pronto otra situación puede requerir de nosotros movilizar destrezas y recursos externos. Entonces, la combinación es infinita y, por lo tanto, es muy flexible y dependerá de la situación que tengamos enfrente. Bien, ¿qué es esto de los recursos internos y externos? En alguna ocasión me han preguntado cuando he hablado de estas cosas si es que ya habíamos superado esta idea de los contenidos, las habilidades y las actitudes como elementos que conforman la competencia. Y la verdad es que no. A ver, cuando hablamos de recursos internos, hablamos de recursos que son internos al sujeto. Entonces, ¿qué tiene un sujeto consigo mismo o en sí mismo? Tiene conocimientos, tiene destrezas, tiene habilidades, tiene valores, tiene actitudes, tiene esquemas de actuación, tiene esquemas mentales. Entonces, todo esto forma parte de los recursos internos de la persona. Lo que está haciendo esta definición es resaltando que además de los recursos internos, hay recursos que son externos, que están fuera de la persona, que tienen que ver con equipos, con materiales, con software, con hardware, con otras personas, con documentos, ¿no? Estas herramientas que son esenciales muchas veces dentro del actuar competente. ¿Qué quiere decir que la competencia se defina como un actuar complejo en donde la persona combina recursos internos y externos en una determinada situación que está contextualizado? Por eso es que el enfoque es un enfoque situado, está contextualizado en una situación. Se gestiona la incertidumbre en un contexto laboral en donde nos piden hacer algo
para lo cual sentimos que no nos han formado de manera específica, pero frente a lo cual tenemos que responder, ¿no? El mundo del trabajo es un mundo cambiante, la tecnología avanza, necesitamos estar actualizados y, digamos, el competente es aquel que responde en una determinada situación. Dicho de otra forma, es una persona que gestiona la incertidumbre, entonces no se paraliza frente a la incertidumbre, sino que la gestiona. Bien, hasta aquí hemos hablado de la palabra competencia, ¿no? Nos hemos ubicado en el enfoque situado, eh, desarrollado por Tardif, que define la competencia como una actuación en situación, en donde la persona competente moviliza y combina recursos que pueden ser internos o externos según la situación que tiene enfrente. Vamos a ver ahora, dentro de lo que es la universidad y dentro de lo que es el currículo de la universidad, cuál es el lugar que ocupan las competencias en el currículo universitario. Para ello es importante entender el siguiente modelo de gestión curricular, que distingue niveles, ¿no? A un nivel macrocurricular se ubica el perfil de egreso de una carrera o especialidad. Es importante entender que en la universidad, cuando hablamos de gestión curricular, hablamos del proyecto formativo de una carrera, de una especialidad. Esa es la gran diferencia con la educación básica regular. En la universidad, al hablar de currículo, nos referimos siempre a una carrera, a un programa, a una especialidad en particular. Entonces, las carreras, las especialidades, los programas tienen un perfil de egreso que enuncian las competencias específicas y genéricas o transversales que el egresado va a alcanzar a lo largo de su formación. A un nivel meso o intermedio curricular está el plan de estudios. El plan de estudios es el itinerario formativo que permite de manera secuencial y gradual ir alcanzando las competencias del perfil a través de los cursos que están en el nivel microcurricular que comprende el plan de estudios. Un plan de estudios puede comprender cursos, talleres, seminarios, puede ser un plan de estudios modular o puede ser un plan de estudios híbrido que combina módulos y asignaturas. En todo caso, es importante entender que cada carrera o programa tiene 3 niveles curriculares. Un nivel macrocurricular, donde está el perfil, digamos que es el nivel más alto, alto en el sentido de general y abstracto. Un nivel intermedio curricular comprendido por el plan de estudios y un nivel microcurricular gestionado por cada profesor, que es el nivel del curso. Estos 3, el perfil, el plan de estudios y los cursos, tienen que ser diseñados, tienen que ser implementados y sobre todo evaluados dentro de la lógica de una gestión curricular de calidad para justamente replantearlos en una lógica de mejora continua. Muchas veces nos quedamos en el diseño, le ponemos toda la fuerza al diseño del perfil, del plan de estudios, del sílabo de los cursos y perdemos de vista la energía y la cabeza que tenemos que ponerle a los procesos de implementación para que todo esto, digamos, se desarrolle con calidad y sobre todo al proceso de evaluación. Típicamente una reforma curricular madura da toda una vuelta, ¿no? Pasa la fase de diseño, entra en ejecución y se evalúa para justamente hacer los ajustes de cada caso. Estableciendo entonces que la gestión curricular tiene niveles y tiene procesos, habría que establecer también el enfoque de carrera al cual hace alusión Anastasis Kozanitis. El enfoque de carrera o enfoque de programa lo que quiere decir es que cuando uno se enfrenta con un proceso formativo de una carrera o de una especialidad, debe hacerlo de manera colaborativa. El enfoque de carrera o de programa se opone al enfoque curso. Entonces, típicamente los profesores universitarios, muchas veces, sobre todo los profesores a tiempo parcial por asignaturas, somos contratados para dictar un curso en un programa, ¿no? Y ha prevalecido muchas veces el enfoque curso, yo y mi curso. Lo que tenemos que entender en términos de calidad de un proyecto formativo es que el plan de estudios de una especialidad tiene que verse de manera colegiada por todos los profesores que enseñan en una determinada carrera o programa.
Podemos poner un ejemplo de una mirada horizontal de un plan de estudios para entender esto mejor. Supongamos que somos 2 o 3 profesores que nos hacemos cargo de los cursos de investigación de un determinado programa. Tenemos que ponernos de acuerdo. De dónde a dónde llego yo, de dónde a dónde retoma la persona que dicta el curso de investigación a mitad de carrera y qué es lo que hace la persona que toma el curso de investigación en seminario de tesis al final, ¿no? Para asegurar esta gradualidad y esta secuencialidad del desarrollo de competencias, en este caso, competencia de investigación. Entonces, es por eso que los profesores tienen que comunicarse, ¿no? Tienen que hablar, si pertenecen a una misma área, de pronto una buena idea es que diseñen los sílabos juntos, ¿no? Para que esta gradualidad y esta secuencialidad que el plan de estudios debe de tener se haga realidad en las aulas, que es en donde se juega al final todo este tema, ¿no? En el curso, en lo que el profesor hace o no hace en el aula. Entonces, establecer de pronto que nos centramos mucho en el diseño, ¿no? Sobre todo en estos modelos de formación más novedosos. Y nos preocupamos poco por la implementación y evaluación. Entonces, ¿qué ocurre cuando dejamos de lado la implementación y la evaluación de un plan de estudios? Ocurren una serie de problemas, ¿no? Por ejemplo, si es que es una comisión la que hace los diseños, los profesores no reconocen la implementación, se sienten que están imponiéndoles los cambios y entonces no llega a aterrizar en las aulas. Lo que les mencionaba de las áreas o ejes en donde los cursos no guardan esta relación de secuencialidad, ¿no? De pronto Química 1, Química 2 y Química 3 no tienen ninguna característica de secuencialidad, o desarrollo humano 1 y desarrollo humano 2, ¿no? Cada curso parecería ser como independiente del otro. O de pronto cuando se quiere hacer una evaluación del plan de estudios, si se quiere hacer a través de los resultados de aprendizaje u objetivo operacional de cada asignatura, estos no son medibles ni observables, entonces no se puede hacer una evaluación del plan de estudios. Entonces, desde la etapa del diseño hay que ir pensando en la implementación y en la evaluación. Esto significa diseños flexibles, ágiles, que permitan que corran y que fluyan y que se puedan implementar y objetivos específicos o resultados de aprendizaje por curso muy bien pensados que puedan ser luego evaluados en un contexto de evaluación curricular. Tal vez uno de los aspectos más interesantes de la implementación sea el trabajo con los docentes, ¿no? El trabajo con los docentes tiene una serie de fases que muchas veces no se consideran, que van desde una sensibilización, por supuesto una capacitación, pero tan importante o más que la capacitación, un acompañamiento muy fuerte al inicio, sobre todo, jornadas de reflexión para que los profesores puedan evaluar cómo fue el curso, compartir buenas prácticas. Entonces hay que, digamos, poner en ejecución una serie de procesos que permitan la implementación y que no los detenemos a considerar, ¿no? Citando a Díaz Barriga, ella señala, muchos profesores se encuentran confundidos respecto a qué son las competencias y más aún respecto a cómo enseñarlas y evaluarlas. Los procesos de capacitación docente no han dado los frutos esperados, dado su carácter técnico y episódico, desarticulado de la realidad de las aulas. Falta de solidez y profundidad. Frida Díaz Barriga va más allá y dice que las capacitaciones muchas veces se centran en el saber decir y no en el saber hacer, ¿no? Entonces son estos capacitadores que hablan del socioconstructivismo, pero no generan dinámicas tipo taller en donde esto realmente se viva, se entiende y y se dé una buena puesta en escena. Entonces, los capacitadores en nuestro rol tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el saber decir, sino orquestar una capacitación que permita aprender a saber hacer bien o a actuar en este caso en la situación de la reforma por competencias, ¿no? Bien, hasta aquí, luego de haber analizado la palabra competencia y qué cosa es, hemos visto los procesos y los niveles curriculares y el enfoque de programa, ¿no? Profesores que de manera colegiada se ocupan del proyecto formativo
de la carrera, de la especialidad, del programa. Y hemos analizado también lo que ocurre cuando nos concentramos y ponemos todas las balas en los diseños y no nos preocupamos lo suficiente porque este proyecto formativo se implemente y se evalúe para garantizar la calidad y la lógica de mejora continua y cultura de evaluación. Vamos a entrar ahora a estableciendo curricularmente, digamos, estos modelos de formación por competencias, cuál es la propuesta de docencia que acompaña estos modelos curriculares. Y para hacerlo, me gustaría que nos detengamos nuevamente en Díaz Barriga, y esta vez en cómo ella caracteriza a un profesional competente. Y me parece que la descripción que hace puede permitirnos entender la envergadura de la tarea a la que estamos llamados los docentes universitarios en los contextos de los modelos de formación por competencia. Un profesional competente, dice Díaz Barriga, se caracteriza por su capacidad de contender con las situaciones reales que son propias de un contexto profesional en cambio permanente. Quiero decir, basta mirar el contexto en el que estamos ahora, todos sumergidos en educación a distancia, para entender con claridad qué significa esto de un contexto que cambia de la noche a la mañana y de manera permanente. Este contexto cambiante se caracteriza por la incertidumbre, la singularidad y la presencia de conflictos de valor, es decir, problemas relevantes que enfrenta en un mundo profesional y en general en los escenarios de la vida real. Son situaciones poco definidas, plantean dilemas de diversa índole, tecnológico, ambientales, éticos, políticos y económicos. No basta, quiero decir, para pensar en ejemplos de problemas éticos, nos basta con observar lo que nos ha pasado en el Perú, en la región, con todo el tema de Odebrecht, los problemas que hemos tenido a nivel Congreso, ministros entrantes y salientes, clase política, para ver cuán complejo es el tema de la actuación ética, ¿no? Entonces, y esa es la vida real, y esa es la vida del trabajo, y esa es la vida profesional, ¿no? Una vida en donde lo que hay que hacer es tomar decisiones a cada rato y responsabilizarnos por las decisiones que tomamos y todas sus consecuencias, ¿no? Más adelante, Díaz Barriga señala, en estas situaciones inéditas, pero pertinentes a su campo de acción profesional, el competente está capacitado para tomar iniciativas y decisiones, negociar, hacer elecciones en condiciones de riesgo, innovar y asumir responsabilidades. Esto último es central. Entonces tenemos que formarlos para que puedan tomar cabalmente las responsabilidades de su actuación académica y profesional. Entonces, dicho lo anterior, la gran pregunta es, ¿cómo se forma eso? ¿No? ¿Cómo aprenden los estudiantes para poder desempeñarse de esa manera? Me gustaría en este punto hacer referencia al libro editado por María Angélica Piz, Figalo e Islas, Neurociencia, Aprendizaje y Desarrollo, que es una colección de artículos académicos científicos muy interesantes, interdisciplinario, de distintas ramas, desde la filosofía, pasando por la psicología, la neurociencia, y que hablan acerca de cómo aprenden nuestros adolescentes, los adolescentes del Perú, en nuestras universidades. Hay un artículo en particular que me parece muy interesante, me parece que es el primero, que describe cómo es este adolescente, ¿no? Y por la fase de desarrollo en la que está, las autoras lo describen como el adolescente tardío, ¿no? Y algunas cosas que señalan sobre cómo aprende o qué características cognitivas tiene. Lo que señalan las autoras es que el adolescente tardío necesita oportunidades de aprendizaje que le permitan poner en práctica su atención y su creciente memoria, que le permitan formular hipótesis, hacer inferencias, brindar explicaciones, dar sus puntos de vista sobre la realidad, comparar posturas, etc. Necesitan oportunidades para pensar, no para repetir, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener como mucho cuidado.
Se forman integralmente como ciudadanos responsables que aportan desde su ejercicio ético profesional a la sociedad. Y usando la metáfora que usan las autoras en el libro, que me parece muy elocuente y muy bonita, en relación a nuestro rol, nosotros los profesores y las universidades tenemos que tener mucho cuidado de apagar o encender ese potencial. Las autoras señalan asimismo que los docentes, frente a los adolescentes, al adolescente tardío, tenemos dos posibilidades, ¿no? Una es la de transmitirles lo que sabemos y que ellos lo aprendan y lo repitan, o darles oportunidades de construir el conocimiento, ¿no? Refieren que se trata de un continuum, es como una línea continua y larga, en donde de un lado tenemos la repetición y de otro la construcción del conocimiento. Y, digamos, lo que hay que hacer es tomar una postura y ver dónde nos ponemos, ¿no? Las autoras también hacen referencia a algunos de los temas que hemos nosotros analizado en el curso un poco más temprano, cuando estuvimos viendo los modelos curriculares culturales, y en concreto me refiero aquí al modelo curricular cultural cognitivo, ¿no? Que hace alusión a los procesos cognitivos y lo importante que es prestar atención a los procesos cognitivos en el aprendizaje. En esa medida, nosotros como docentes tenemos una enorme responsabilidad y podemos provocar aprendizajes, activando esos procesos, ¿no? El aprendizaje significativo, si ustedes se acuerdan, lo vimos en Ausubel, es uno de estos constructos que habría que revisitar, ¿no? ¿Y por qué es particularmente importante? Por las edades de los estudiantes que vienen a la universidad. El estudiante que viene a la universidad no es un estudiante que no sabe nada, no es un estudiante desinformado, es un estudiante que trae lo que Ausubel denomina conocimientos previos, que son conocimientos desestructurados, intuitivos, incompletos, ¿no? Y que lo que nosotros tenemos que garantizar es que la nueva información que ellos reciban pueda conectarse bien con esos conocimientos previos y se generen esquemas mentales, aprendizajes duraderos significativos, ¿no? Me parece de todos los conceptos que hemos visitado en el modelo curricular cognitivo, uno de los más interesantes considerando las edades de los estudiantes en la universidad. Si se acuerdan, también en este mismo modelo cognitivo hemos analizado los presupuestos de Piaget y de Vygotsky en lo que hemos denominado construcción del aprendizaje o aprendizaje socioconstructivista, ¿no? Que básicamente el presupuesto que hay ahí y viene desde Piaget es que el reto, el problema, genera un conflicto cognitivo. Ahora bien, una vez que se ha generado un conflicto cognitivo, la primera reacción típicamente es el rechazo, ¿no? Pero pasado el rechazo, si uno decide asumir el reto, lo que termina haciendo es acomodando sus estructuras mentales para poder resolver el problema. Y ahí lo único que se hace es más inteligente. Si recordamos, Piaget, que era además biólogo, define la inteligencia como la capacidad de la persona de adaptarse al medio. Entonces, cuando uno se adapta, es decir, acomoda sus estructuras mentales para resolver el problema que tiene enfrente, se hace más inteligente. Entonces, lo que hay que hacer es plantear una docencia universitaria poniendo frente a nuestros estudiantes retos, ¿no? Y haciéndoles preguntas. ¿Y qué harías? ¿Y cómo resolverías? ¿No? Porque esto además resulta tremendamente entusiasmante y los hace más inteligentes. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho es, a partir de las características del adolescente tardío, que es un adolescente que está en plena potencialidad de formular hipótesis, de participar en procesos de abstracción, de construir conocimiento, hemos ido analizando algunos de los presupuestos del constructivismo, conflicto cognitivo, aprendizaje significativo, acomodación, para ir mirando ya desde las bases más epistemológicas
los procesos cognitivos que deberíamos de intentar desatar, ¿no?, en nuestras aulas. Voy a entrar ya a algo un poco más aterrizado, si se quiere, que es las estrategias didácticas. Sí, hemos dicho antes en clase que los docentes universitarios no son pedagogos, ¿no? No son pedagogos porque no estudiaron pedagogía. Los docentes universitarios son abogados, arquitectos, economistas, filósofos, teólogos, psicólogos, contadores, que no son pedagogos, pero tienen una didáctica. Quiere decir, tienen una secuencia de pasos que siguen cada vez que desarrollan una sesión de clase. Entonces, vamos a ver qué tipo de didácticas podemos sugerir desarrollar en la universidad que permitan movilizar recursos, como hemos visto, internos y externos, y generar aprendizajes y resolución de problemas. Zavala y Arnau, 2008, nos proponen una didáctica, ¿no? Una didáctica que comienza con la presentación de una situación real. No hay nada más atractivo para un estudiante que va a la universidad como que le presentemos una situación real, ¿no? Ahora hay que medir esta situación real en función del ciclo en el que uno está, en función de la finalidad y el objetivo del curso, ¿no? Se trata de un problema abierto o una cuestión para resolver y nuevamente, dependiendo del ciclo o del nivel de la formación, darle esquemas de actuación, ¿no?, para buscar que el estudiante pueda aplicar de manera reflexiva más adelante estos esquemas de actuación. Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de la monografía. La elaboración de la monografía en estudios generales letras es un proceso muy guiado, ¿no? Es decirles a los chicos, ustedes tienen que elegir un tema, un problema que quieran investigar. Acudan a las fuentes autorizadas, válidas, confiables, que son estas de acá. Cerciórense de que tengan suficiente información para desarrollar su monografía. Si no hay suficiente información, hay que buscar otro tema. Luego les enseñamos a hacer la estructura de capítulos, revisamos el capítulo 1, les enseñamos a hacer las conclusiones. Quiero decir, les damos el esquema de actuación. Una vez que el estudiante hace una monografía, 2 monografías, 3 monografías, incorpora el esquema. Y ya no tenemos que decirle cómo se hace una monografía. Le pedimos una monografía. Lo mismo con el ensayo académico, con la exposición, ¿no?, con cualquier otro texto académico que se les pueda decir. Entonces, en la universidad, el profesor brinda los esquemas de actuación y luego a través del andamiaje, del soporte, va transfiriendo esos esquemas de actuación a los estudiantes que se los apropian y los usan y luego incluso eligen el que quieran usar. En la diapositiva pasada usé la palabra andamiaje, es un término, es un constructo muy socioconstructivista desde Vygotsky, que dice que el aprendizaje es intermental primero para ser intramental después. Y lo que esto quiere decir es que hay un soporte que recibe el aprendiz, ¿no? Y este soporte se va retirando. La figura es un poco la de la construcción de un edificio, ¿no? Ustedes cuando han pasado por un edificio que se está construyendo pueden ver los andamios, ¿no? Y conforme el edificio va haciéndose y se va terminando, los andamios se retiran, ¿no? Bueno, es un poco la misma metáfora con el tema del aprendizaje. Entonces, a un nivel básico, esto quiere decir estudios generales, primeros años de formación, el estudiante avanza con dirección y seguimiento del docente. Como les decía en el ejemplo anterior, el docente le enseña el esquema, le proporciona el esquema. A un nivel intermedio de su formación, desarrolla su propuesta con la orientación y supervisión del docente. Ahí el docente está más como revisor, ¿no? Revisor que da feedback, ¿no? Y a un nivel avanzado, el estudiante de pronto elige el esquema de actuación, asume la responsabilidad de su elección y trabaja con la asesoría del docente. Lo que esto quiere decir es que graduamos la autonomía. Acordémonos de diapositivas más adelante,
lo que establecía Frida Díaz Barriga con respecto al profesional competente, ¿no? Es aquel que toma decisiones, que negocia, que innova, que tiene iniciativas en contextos cambiantes y que afronta dilemas ambientales, tecnológicos y éticos, y que sobre todo asume las responsabilidades de su actuación. Entonces, la formación en la universidad debe de darle gradualmente esa autonomía a los estudiantes para que puedan al egreso responsabilizarse de su actuación académica y profesional. Un tema final importante relacionado con el aprendizaje en un contexto de formación por competencias y sobre todo entendiendo la competencia como actuación en situación, es la cognición situada, la enseñanza situada, ¿no? A la que Frida Díaz Barriga se refiere también como aprendizaje auténtico, situada en la profesión, ¿no? Y acá la idea es de tratar de llevar al plan de estudios y a las asignaturas del plan de estudios de la universidad situaciones prototípicas de la profesión. Carles Monereo define estas situaciones como aquellas que son típicas de la profesión en la que el estudiante se forma y que se consultan con los profesionales que se están dedicando a ellas. Yo voy a poner un ejemplo de educación, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber cuáles son las tareas en donde la profesora Nobel o novata tiene problemas cuando recién egresa, se lo preguntaré a los directores de las escuelas y seguramente me dirán que le cuesta mucho tener reuniones con padres de familia, que al comienzo le cuesta mucho conducir una sesión de clase con acierto, que tiene problemas para manejar la disciplina en el aula. Entonces, lo que se hace es se traen estas situaciones al plan de estudios. Y en esta medida es muy interesante los desarrollos modulares, ¿no? Pero, a ver, de lo que se trata es de involucrar a los estudiantes de manera creciente en asuntos o problemas muy similares a los que experimentarán en el mundo profesional, ¿no? Confrontarlos con problemas típicos de su profesión. En la universidad en algún momento analizábamos algunas situaciones de aprendizaje y de evaluación de una determinada carrera y veíamos cómo, por ejemplo, sin querer habíamos hecho uso y abuso del control de lectura. Entonces, en el mundo profesional, esa persona no va a estar desarrollando controles de lectura, porque, por ejemplo, si es un abogado, tiene que litigar, tiene que aprender a hacer razonamiento jurídico oral, ¿no? De manera articulada, bien pensada y en su razonamiento tiene que estar presente la norma legal a la que cita o hace referencia. Entonces, si hacemos controles de lectura todo el tiempo, no estamos confrontando a los estudiantes con tareas prototípicas de la profesión, ¿no? Bien, este sí es el último slide y con esto termino. ¿Por qué es importante el aprendizaje auténtico, la enseñanza situada o la cognición situada? Porque permite que el estudiante, en relación a la profesión con respecto a la cual se está formando, desarrolle identidad, relevancia, proximidad y realismo. ¿Por qué identidad? Porque empieza a generar un sentido de pertenencia al irse sumergiendo en la cultura de su profesión, ¿no? ¿Por qué es relevante? Porque enfrenta los problemas reales que va a enfrentar cuando salga. ¿Por qué le genera proximidad? Porque empieza a ejercitarse en lo que son las prácticas habituales de su futuro ejercicio profesional. Y, por supuesto, realismo porque está ejecutando tareas que tienen que ver con el mundo del trabajo, ¿no? Incluso estas tareas permiten que los estudiantes experimenten la emoción, que adquieran el lenguaje, que se apropien de la jerga, ¿no? Al estar resolviendo situaciones prototípicas o típicas de su profesión, van actuando como, ¿no? Actuando como economista, actuando como
contador, actuando como abogado. ¿Por qué? Porque estoy litigando, porque estoy... Entonces, eso es lo que, de eso va la enseñanza situada en la profesión. De eso va el aprendizaje auténtico, ¿no? De ir trayendo, sobre todo a los ciclos cercanos al egreso, las situaciones prototípicas de la profesión, meterlas en el plan de estudios e irlas desarrollando con los estudiantes, con asesoría, con orientación, con el andamiaje del cual hemos hablado, mientras que se están formando para que sean profesionales competentes, digamos, al ingreso.